Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ingeniero Joan Pérez. Pertenezco al grupo 12B en la maestría en Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad vamos a tratar el método fenomenológico. El mismo tiene sus inicios en el siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Su fundador fue Edmund Husserl, que fue considerado el pionero en esta metodología. Cuando hablamos de fenomenología, hablamos sobre el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos o percibidos por el hombre. Este método trata de entender de forma inmediata el mundo del hombre. El método fenomenológico intenta ver cómo son las cosas desde el punto de vista de otras personas. Una de las características de este método es que se abstiene de formular juicios de cualquier clase que concierne a la realidad objetiva y que rebasen los límites de la experiencia pura. Este tipo de método es caracterizado por un método descriptivo, reflexivo y que exige rigor científico. Sus enunciados son válidos en un tiempo y un espacio específico. Cuando hablamos de fenomenología, nos referimos a cómo ver las cosas de un punto de vista depurativo psicologismo, ya que vemos claramente las cosas de formas lógicas puras, trascendentales, tal y como pasan. Este tipo de método se caracteriza por ser preciso, por tener un gran enfoque hacia las cosas reales, es decir, depende de los resultados experimentales y no de juicios empíricos. Ella nace de la depuración del psicologismo. Nace de la necesidad de ver las leyes de una forma lógica pura y trascendental. La fenomenología es el estudio de los fenómenos tales como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. Cabe destacar que este método rechaza las deducciones hechas por los métodos realismo, empirismo y positivismo, ya que ellos impiden ver o tener acceso a lo auténtico psicológico, es decir, al mundo vivido por el objeto a ser estudiado. Esto es una gran diferencia entre este método y los demás métodos antes estudiados. El método fenomenológico nace de la exigencia de un mayor rigor científico, sistemático y crítico hacia los estudios de los objetos o personas a estudiar. En forma de conclusión, podemos observar que este método se basa en el estudio real, lógico y puro de las personas a estudiar, es decir, de todo lo que se pueda experimentar de forma real y concisa a la hora de tomar datos. Tiene una gran ventaja, ya que el investigador podrá interactuar de mejor manera hacia la persona o objeto a estudiar. De allí es donde nace este tipo de método, ya que exige una mayor estructura científica hacia los objetos o personas a estudiar, ya que el medio ambiente tiende a cambiar los resultados obtenidos. Este método no trata de hacer a un lado la forma psicológica de la persona a estudiar, sino que evita las conclusiones ambiguas o lógicas que se puedan crear para evitar confusiones, siempre tomando datos reales de las experiencias vividas entre la persona a estudiar y el investigador. De esta forma podrá evitarse errores dentro de los estudios. De esta forma concluimos la exposición sobre el método fenomenológico.